es un dispositivo digital? Me habías dicho que maneja ceros y unos, ¿no? Pero ¿eso qué tiene que ver con lo digital? Es muy sencillo, Lorena. La computadora es un dispositivo electrónico. Entonces, todo su funcionamiento es con base en señales eléctricas. A ver, ¿cómo es eso de las señales eléctricas? Mira, la operación de todos los circuitos o elementos de la computadora requieren de energía eléctrica. Ok, a ver. Cuando hay energía es como cuando se prende el foco, ¿no? Y si no hay, el foco permanece apagado, ¿correcto? Perfecto. Muy bien. Entonces me imagino que cuando hay energía para la computadora equivale a un 1. Y cuando no hay energía para la computadora equivale a un 0, ¿sí? Perfecto. Entendiste muy bien. Eso es lo que conocemos como lenguaje binario. Solo hay dos elementos, el 0 y el 1. Muy bien, muy Ahora bien. sí. Pegadito, ¿verdad? Bien, ahora vamos a grabar la parte del procesador central. Ah, sí, claro. No, eso es una tarjeta de video. No, Por eso digo, es esta. no, esa sí es una tarjeta de video. No. ¿No? Según tú, ¿cuál es la tarjeta de video? No, ya no entiendo nada. No, pues ya me rolé. Oigan, ¿por qué no le preguntamos a Fabián que les ayude tantito, no? Esa es la tarjeta de video. Sí. Oye, Fabián, ¿por qué las computadoras son tan complicadas? No entiendo nada de los ceros y los unos. O sea, Pues no es tan difícil, más bien te lo estás complicando. Sí, es muy sencillo. Mira, te enseño algo. a ver. A ver, oiga, bueno, yo voy por un café. ¿Quieren algo? No, yo estoy bien, sí, gracias. ¿Un café? Gracias, muy No, amable. sin azúcar, sin azúcar. Y tengo unas dudas, al ratito me ayudas, Fabián. Sí, claro, con todo gusto. Gracias. Adelante. Ay, a ver, explícame. ¿Dónde está el problema? ¿Los ceros y los unos? Los ceros y los unos, no sé, es que no entiendo realmente lo que es esto. Bueno, muy simple. Vamos a irnos por algo verdaderamente tranquilo, a ver si se entiende. Toda computadora Ajá, está compuesta de tres elementos fundamentales, ajá. que es dispositivos de entrada. ¿Sí? Por ejemplo, un ratón. Ah, Por ejemplo, el teclado. O una cámara web, por mencionar algunos. ok. Una parte central que Ajá. se dedica a hacer el procesamiento de la información. Ajá. Eso es como en la laptop esta parte, su parte donde se encuentra el procesador central, o en las de escritorio, pues el gabinete y demás, Como aquel que está. que tenemos en otros lados aquí del estudio. Ajá. Y una tercera parte fundamental que es la salida, o los dispositivos de salida de la información, Ajá. como el más básico de todos, ¿no? Que es el monitor. Ya. Pues, Aunque claro. tenemos algunos otros, por ejemplo, como la impresora, La impresora también es lo que te iba a decir. bastante popular como dispositivo de salida. Todos esos dispositivos Ajá. funcionan con electricidad Sí. y envían electricidad o reciben electricidad o modificada por circuitos, como es el caso de la interrupción ejercida al presionar el botón de un ratón, Ajá. que va de regreso a la computadora, que le alimenta de energía eléctrica al ratón, para que entonces pueda desplazarse o ejecutar alguna acción en la pantalla su apuntador. Ajá. Bueno, algo tan simple como eso precisamente es la ausencia o la presencia de un pulso eléctrico. Ujú. Bueno, eso es un 0 cuando no hay un pulso eléctrico, cuando no hay señal, o un 1 cuando sí hay una señal eléctrica. Eso es lo que se conoce como el lenguaje binario. O código binario, exactamente, que es la manera en que internamente funcionan las computadoras y que Ajá. se comunican con los demás dispositivos que también son digitales. Entonces, ese flujo de información se hace precisamente a partir de la presencia o la ausencia. Claro, esto no es así como que ahí va una información y después 3 años después va otra información. Ajá. Se hace miles de veces o a veces millones de veces o miles de millones de veces por segundo. Wow. Y es precisamente toda esa información la que el procesador transforma, cambia, altera, algo así como nosotros con nuestros sentidos. Tienes Ajá. dispositivos de entrada como son los ojos, los oídos. Claro. Eso llega a una parte de proceso que es el Los cerebro. sentidos. Exactamente. Y de alguna manera tienes dispositivos de salida o medios de salida, como lo es la expresión, el lenguaje, la escritura, etcétera, claro, qué padre. de lo que ha procesado tu cerebro. Entonces, toda esa información, de alguna manera, por supuesto, la tienes que almacenar. Ajá. Y por supuesto, para la computadora, cada ser y cada uno tiene un significado. Claro. Y ese significado es la unidad mínima de información. ¿Qué es lo menos que se puede usar de información? Pedacito más pequeño. Así es, un Pero- 0 o un 1. Ajá. Y eso recibe un nombre en términos de cómputo. ¿Qué es? ¿Cuál? Bit. Eso es un bit. Ah, Así ya. es. Pero los bits no los puedes usar así solitos. Nada más. Porque no tendrían mucho sentido. O sea, es como las letras. O sea, si yo te digo A,
Claro. ¿A qué? ¿A qué? Y Ya. no es lo mismo tener el abecedario que formar palabras. Exactamente. Eso es lo que pasa con la computadora. Cuando ya agrupas de cierta manera esos ceros y unos, esos bits, ya llegan a tener un significado. Por ejemplo, en la computadora si yo presiono la tecla A, Claro. para nosotros tiene un significado ese símbolo, ese como letra A. triangulito abierto abajo con una rayita en medio, ¿no? Sí. Sabemos que es una letra, es una vocal, etcétera, etcétera. Pero para la computadora no es una letra A. Para la computadora es ¿Cómo? un conjunto de señales eléctricas que recibió desde el dispositivo de entrada, desde el teclado, en el momento que yo presioné la tecla A, en este caso, el equivalente a 8 pulsos eléctricos, ya sea ausencia o presencia. Son Ok. exactamente, O sea, eso sería un bit. no, son 8 bits, 8 bits. exactamente, agrupados. Claro, 8 bits. Y esos conjuntos de 8 bits que equivalen a un carácter Ajá. es precisamente lo que se conoce como un byte. O sea, la computadora nada más se entiende de ¿hay energía eléctrica o no hay? Toda esta Claro. interfaz con nosotros como humanos de letras y dibujos y símbolos en la pantalla es esfuerzo de programación bastante intenso para que pueda haber precisamente una comunicación entre nosotros humanos y la computadora que nada más internamente funciona con ceros y unos. Entonces cada letra que pongo es un conjunto de 8 bits o un byte. Es correcto, muy bien. Wow. Y entonces las palabras que escribo son varios bytes. Así es. Si yo pongo aquí un nombre, Sí. esto que tenemos en la computadora, estas letras, están ahorita almacenadas en la memoria principal de la computadora. Pero si yo guardo el archivo, entonces se va a almacenar en el disco duro de nuestra computadora. Este es el disco duro. Así es. Los discos duros son principalmente platos magnéticos, son de Ajá. metal, que almacenan la información digital. ¿Y como cuánto les cabe a estos discos Esa es duros? una muy buena pregunta. Todos los dispositivos de almacenamiento, no solamente los discos duros, sino todos los otros que tenemos alrededor y muchos más que existen, Ajá. miden su capacidad no en bits, porque esos nada más son ceros y unos, en bytes, exactamente, porque un byte Claro. más o menos equivale a un carácter humano, o es un carácter Claro. humano. Entonces, por ejemplo, le caben 40 gigabytes. ¿Y cuánto es 40 gigabytes? Bueno, vamos a empezar desde lo más sencillo. Ajá. ¿No has oído hablar de lo que es un kilobyte? Un kilobyte supongo que es 1000. Exacto. El prefijo griego kilo significa 1000. Exacto. 1000 bytes. Bueno, es poco más de 1000 bytes, son 1024. Ajá. ¿Bien? Kilobyte. Esta unidad es muy interesante porque hace muchísimos años, cuando empezaba a usarse las memorias de las computadoras y los dispositivos de almacenamiento, que antes había dispositivos antiguísimos. Por ejemplo, aquí tengo una pieza de museo, una cinta. Esta medía su Ya no se capacidad. utiliza esto. No, ya casi no. Se medía, por ejemplo, en kilobytes, Ajá. o sea, miles de bytes. Pero conforme los dispositivos se fueron haciendo más sofisticados, como es el caso de los discos duros, antes existían los disquetes, Ajá. empezó a subir la información. Tenemos otra siguiente unidad después del kilobyte, Ajá. que son los megabytes. Después del kilobyte, el megabyte. El megabyte. ¿Y cuántos son Exactamente. megabytes? 1000 de los anteriores, aproximadamente. Son más o menos poco más de 1.000.000 de caracteres. Pues Es eso bastante suena como a información. una biblioteca de informaciones. Pero aún así no creas, ¿eh? O sea, ya hemos rebasado la frontera de los megabytes, como es el caso de este disco duro, que no se mide en megabytes, se mide en gigabytes. O sea, miles de millones. Así es. 1000 megabytes. 1000 megabytes, Aproximadamente. poco más, sí, así es. Entonces, Wow. le cabe muchísima sí. más información. Muchísima Y información. cada vez hay más y más capacidad de almacenamiento en los dispositivos. ¿Y este es el único dispositivo que tenemos para almacenar? No, por supuesto que no. Ajá. Hoy en día lo más común es que uses unidades USB. Ajá. Por ejemplo, a esto le caben 256 megabytes. Tenemos Bastante. aquí lo que es las unidades flash. Ah, sí. Dime, ¿Todo? sí. Luego te sigo explicando eso. si ¿Estás quieres. listo? Sí. Ok, prevenidos, ¿no? Desde arriba. Sí. Bueno, gracias, Fabián. Ahora sí que crees, ya estoy a punto de romper el récord. ¿Ya en serio? Sí, ya. Ah, qué bueno. Oye, no es muy difícil aprender las cosas de computación. No,
No, no lo es, pero al principio tal vez te sientes un poquito mareado con tanta información, pero ya después de que manejas un buen rato la computadora es bastante sencillo. Ok. Sí, sí, sí. Para mí al principio también se me complicaban varias cosas, pero por ejemplo, lo del disco duro yo no sabía nada de eso hasta ahorita que lo explicaron. Ya. ¿Verdad que no es tan difícil? Bueno, me falta mucho todavía por aprender, pero no. Poco a poco se aprende. Oye, dime una cosa, si a mi computadora le compro un disco duro de mayor capacidad, ¿va a ser más rápida? Lo más seguro es que no. O sea, no es garantía. No, pero ¿por qué? En el programa dijeron que ahí es donde se guarda todo, ¿no? Y si tiene mucha información se alienta y todo eso, ¿no? Por eso. O sea, el disco duro es la capacidad de almacenar, un dispositivo de almacenamiento de información, el principal en la mayoría de las computadoras, pero no necesariamente influye de manera directa en cuanto a la rapidez que tenga tu equipo. Llamamos rapidez a qué cosa, a que cargues rápido los programas, ¿no? O sea, aparezcan, tú le das clic y luego, ahí está tu programa. Claro. A que imprimas rápido, a que copies archivos rápido, a eso le llamamos rapidez generalmente, pero eso no depende al 100% del disco duro, más bien depende de otras cosas, fundamentalmente de la memoria principal de la computadora, conocida como memoria RAM, y del procesador central de tu equipo, del cerebro que tenga el sistema. RAM. Bueno, RAM es una de las dos grandes familias de memoria que puede tener una computadora. Por un lado está la RAM y la ROM. O sea, hay dos tipos de memoria. Dos familias principales, con algunas variaciones, ¿no? Ya hay chips, hay módulos muy distintos en cuanto a su funcionamiento, pero están dentro de esas dos categorías principales. Por ejemplo, la ROM. La ROM, sus siglas significan memoria solo de lectura. Y es un conjunto de circuitos que no puedes alterar por ningún motivo. No importa dónde lo traigas, a dónde lo transportes, esos circuitos contienen la misma información. Entonces, estos programas que están almacenados ahí no cambian a lo largo del tiempo. Tú solamente puedes leerlos como el nombre lo dice. El ejemplo más claro que te puedo mencionar, por ejemplo aquí, con tu juego, aquí traes un cartucho o una unidad de memoria, aquí está, que puede estar el juego que estás usando, ya está grabado, digamos, en los circuitos de este chip de memoria. Las reglas, el cómo se juega, todo exacto, eso. sí, el monito salta, si da la patada con 2 veces B, 3 veces A, etcétera. Todas esas reglas vienen almacenadas en este chip, que es memoria ROM. Entonces, si tú sacas el chip y se lo prestas a un amigo, le dices, pues tú tienes el mismo aparato, llégale, ponlo, a ver, pruébalo, a ver si te gusta, vamos a batir nuestros récords, etcétera. Bueno, esas reglas del juego no cambian. Esta memoria tiene otra característica muy importante, y es que no importa si tiene o no tiene corriente eléctrica, la información se conserva. Se queda ahí. Así es. Entonces, tu aparato, cuando usas un juego aquí, lee el juego, pero no lo puede alterar, y aunque tú apagues el juego o le quites la batería, el juego permanece. Claro, Entonces, a ver, ¿y la RAM? Bueno, la RAM es algo diferente. La RAM, sus siglas significan una memoria de acceso aleatorio. La memoria RAM es la memoria principal de la computadora y es donde cada vez que tú ejecutas un programa, cada vez que tú escribes un texto, que mandas a imprimir, o sea, todas las acciones que tienes tú con la computadora están ocurriendo con, por supuesto, la participación del procesador central y de la memoria RAM, que es como la memoria neuronal de los humanos. Pero tiene un pequeño inconveniente. En el momento que le cortas la energía eléctrica, o sea, si yo, por ejemplo, le quito la batería a este juego, tus registros de puntajes y demás se borrarán. Lo mismo que si tú en la computadora la apagas nada más. O sea, si no le di la orden de guardarlo, lo más probable es que se haya perdido la información. Sí, se va la electricidad. Entonces se ve la diferencia, ¿no? Sí, ya más o menos ya te entendí. Muy bien. Sí. Entonces, la memoria RAM almacena cualquier tipo de dato, pero en el momento que no hay energía eléctrica, la información desaparece. Borra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la computadora para que se guarde la información si es que se me va la luz o esto? Hay dispositivos de almacenamiento específicos como el disco duro, que es el más importante. Discos flexibles ya no mucho, discos compactos, chips de memoria flash, etcétera. Hay algunos modelos y sabores distintos. Bueno, ya. Creo que ya sí, ya creo que ya te entendí. Si quieres te enseño los dispositivos que tenemos ahí. Tenemos tu jueguito. Son en realidad muy fáciles de entender y además muy populares. Nada más que no siempre los ves en vivo y en directo qué forma tienen. Por ejemplo, este es un disco duro.
Claro, es un disco duro para una computadora como de este tipo, de tipo torre, porque este disco duro no se lo puede meter a una laptop. Claro. Los de la laptop son un poco más pequeños. ¿Bien? Esta es como la enorme biblioteca de información de nuestra computadora. Es el dispositivo con mayor densidad, después que más información puede guardar en sí, en un equipo de cómputo, generalmente. Pero esto que tenemos acá son los circuitos o un circuito de memoria RAM. Esta es la RAM. Ok. Esta memoria es la que se utiliza en la computadora para cargar los programas. Cada vez que tú escribes algo en los documentos, aquí se está poniendo, toda la información está subiendo aquí, y en el momento que tú llegases a apagar la computadora, toda la información Se guarda ahí. se borra si no le dijiste que lo almacenara en algún lugar, generalmente en el disco duro o en algún otro medio de almacenamiento como unidades USB o chips de memoria. Ok, ya entendí. Estos módulos de memoria se insertan en unas ranuras en nuestro gabinete, en este caso en la tarjeta madre de la computadora, para este tipo o este modelo, y así es como puedes ir incrementando la capacidad de tu equipo de memoria principal y seguramente eso influirá, en la rapidez que tenga tu computadora. Por supuesto, siempre y cuando tu equipo te lo permita. O sea, ahí es cuando dicen que es escalable, ¿no? Exacto. Y por eso es que cuando hay en los comerciales te dicen que hay de 256, de 128 y todo esto es en memoria RAM. Te están diciendo la capacidad que tiene de crecimiento en un momento dado, hasta qué tanta memoria RAM puede tener. Y si te fijas siempre, las unidades en las cuales se mide la memoria RAM, por supuesto, son bytes, pero vienen ciertos múltiplos, que son múltiplos de 64. No hay memoria de 17 megabytes, no. Ajá. Entonces son pares. Entonces, por ejemplo, tienes memorias de 64, 128, 256, 512 y así se va duplicando, ¿no? Pues el más antiguo de los dispositivos de almacenamiento es la tarjeta perforada. Oye, ya menos te vas a las pinturas de pedestres, ¿no? O sea, así es. Te fuiste muy atrás Muy en lejos. dispositivos de almacenamiento. Pero bueno, sí existe. Ah, bueno, pero ya que mencionaste la tarjeta perforada, a ver, ¿por qué era útil para las computadoras? A ver, déjame acuerdo. Las tarjetas perforadas, bueno, ¿por qué eran perforadas? Bueno, porque eran perforadas muy sencillo. Tenías un pedazo de cartón que al tener una perforación y pasar algún tipo de electrodo o algo por el estilo, hacía contacto entre dos láminas. Entonces ya sabías si eso era un 0 o era un 1. Claro, sí. Ya me Por acordé. supuesto, bueno, pues eran unas perforaciones totalmente visibles y la cantidad de información que podías almacenar por tarjeta, pues no se compara con lo que hay hoy en día, ¿verdad? O sea, ahora ni de broma podría yo guardar no sé, datos o cosas así de una página de internet. No, imagínate, fotos, documentos, audio, video, películas y todo más en tarjetas perforadas, o sea, Sí, no, no, definitivamente no casi sería imposible. práctico. Por eso ya no se utiliza. Ya no se usa. Ok. Pero a ver, ¿cuál es el principal dispositivo de almacenamiento que hoy en día se usa? Muy bien, pues el principal es este precisamente que es un disco Eso, duro. el disco duro. ¿no? A ver, ¿qué diferencia tiene este dispositivo de almacenamiento, el disco duro, con relación a otros dispositivos? Bueno, pues principalmente es que es más grande de tamaño y también de mayor capacidad, ¿no? Y por las dimensiones, pues generalmente está dentro de cualquier computadora. Así es. ¿no? Y a ver, ¿todas las computadoras requieren de un disco duro? Sí, según yo sí, pero ¿es necesario decir eso? Sí. Yo creo que Ok. sí sería muy bueno que lo mencionaras. Ok. Los aparatos electrónicos muy pequeños como agendas, teléfonos, todo eso pues no lo tienen. Pero por eso mismo la capacidad de procesar datos de estos pues es mucho más pequeña comparados que, no sé, con una laptop que sí tiene un disco duro. Ahora, recuerda, ahí hay una precisión. No solamente son los aparatos pequeños, porque hay de hecho dispositivos pequeños, como los reproductores ya de MP3, que traen un disco duro. Entonces puedes andar oyendo música y tiene una gran capacidad de almacenamiento. 20, 30, 60 gigabytes pueden almacenar y cada día más. Entonces, no es tanto ese el criterio. Como también hay dispositivos que parecen computadoras, pero no tienen un disco duro. A esas se les conoce como como terminales gráficas. Y están conectadas vía la red a un servidor que ese sí, por supuesto, tiene sus discos duros para que todo el mundo pueda trabajar, procesar texto y todo lo demás en sus terminales gráficas.
Pero antes de todo eso, quiero hacerte un comentario también sobre, por ejemplo, los dispositivos más antiguos de almacenamiento. Aquí tenemos una verdadera pieza de museo, lo puedes ver, ¿no? Sí, yo me lo- Amarilla. Sí, por aquí le cayó el cometa. Entonces, es realmente antiguo esto, y además su capacidad de almacenamiento era muy limitada con respecto a otros dispositivos, no se diga los de hoy en día. Un dispositivo que surgió después de las cintas magnéticas fue precisamente los discos magnéticos. El último de los cuales, el último modelo fue muy popular que eran los discos de 3,5 pulgadas, pero que apenas les cabe 1.44 megabytes. Nada comparado con lo que se puede almacenar hoy en día en otros dispositivos, como pueden ser tarjetas y demás. Claro, sí, por eso es que ya ahora prácticamente no nos sirven de nada los dispositivos secuenciales. No, además de lentos, pues no tienen mucha información. Claro. ¿Sí? Pues yo creo que ya con esos datos del ensayo que estás haciendo, platícame de la parte del respaldo, ¿no? Bueno, pues es importantísimo respaldar porque es guardar en un dispositivo la información de tu computadora, ¿no? Y esto es importantísimo porque ¿qué pasa si se va la energía eléctrica, si la computadora se descompone, si le entra un virus? Pues lo que puede pasar es que pierdes toda esa información que ya tenías ahí. Por eso es muy importante que conforme uno va avanzando en el trabajo, vaya guardando y respaldando su información para tenerla segura. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y como dijiste, que es respaldar, llevar tu información a un medio externo, porque si tu computadora se descompone, no la vas a dejar ahí la información respaldada. ¿Cuál es el mejor medio para respaldar o cuáles sugerirías? Pues hay varios. Puedes usar, no sé, una unidad USB que es como esta o como esta también. Aquí tu información está completamente segura, ¿no? Y pues aparte aquí esto es práctico porque lo puedes llevar a cualquier parte. Así es. ¿Qué sucede si es mucho más la información que necesitas respaldar? Archivos muy grandes, música, fotos, video, audio. Bueno, pues ahí es en donde conviene usar los CDs, que estos equivalen pues más o menos como a unos 600 discos flexibles. Así es. ¿No? O si quieres guardar todavía más información más pesada o algo así, lo puedes hacer en un DVD. Claro, por supuesto, pero para hacer esos respaldos, a diferencia de que aquí requieres nada más un puerto USB en tu computadora, como que ya casi todos lo tienen, para que puedas usar esto como un mini disco duro, muy pequeño, no hay un disco por supuesto aquí. En este caso, para que tú sí puedas guardar información en cualquiera de estos medios, ya sea DVDs escribibles o CDs escribibles, requieres de una computadora que tenga el quemador o la unidad que pueda registrar información aquí. Además de que hay que tomar en consideración que hay diversos tipos, marcas y modelos, pero en el caso de los DVDs y los CDs puede haber reescribibles y los que se escriben una sola vez. Cuando instalamos el sistema operativo en la computadora, hay muchas opciones predefinidas que, bueno, el usuario no tiene demasiado control en cuanto a ponerlas o no en su equipo. Por ejemplo, los juegos. De entrada, uno pone un sistema operativo, cualquiera, Windows, Macintosh, Linux, etc., y ya instala ciertos juegos. Protectores de pantalla, algunas herramientas adicionales que no siempre se emplean, o bien no todos los usuarios las requieren. ¿Cómo podemos entonces quitar esas aplicaciones que por supuesto están ocupando espacio en el disco duro de la computadora, pero más aún, algunas de ellas ocupan espacio en la memoria del equipo porque se cargan desde el arranque sin que nosotros las necesitemos? Entonces, una buena forma de optimizar la operación de nuestra computadora es precisamente a través de verificar cuáles son los programas que sí necesitamos por parte del sistema operativo que están instalados en el equipo. Vamos a revisar esto en la computadora que tenemos aquí, entrando a el panel de control. Siguiendo el camino de siempre, el botón de inicio, ahí nos desplazamos hacia panel de control, y en el panel de control vamos a encontrar diversas opciones. Una de ellas es precisamente la de agregar o quitar programas. Le vamos a dar clic ahí. Por supuesto, esta es la interfaz para generalmente agregar o quitar programas de otros fabricantes. Pero si revisamos con cuidado lo que es el lado izquierdo de esta ventana, notaremos que se encuentra agregar o quitar componentes de Windows. Le damos clic ahí y en este momento se está reconstruyendo la base de datos de las aplicaciones del propio sistema operativo que están instaladas en nuestra computadora. Una vez que ya se ha hecho la base, podemos notar en este cuadro de diálogo cuáles son los diversos programas, en este caso del propio Windows, que están instalados. Por ejemplo, algunos accesorios de utilidades, y si yo quiero ver qué accesorios de utilidades están instaladas, puedo darle clic en el botón de detalles. Dice, bueno, tiene instalado accesorios y juegos.
no quiero los juegos, quiero liberar espacio porque me está ocupando 12.1 megas. Tal vez a alguna persona le preocupe, a otros no. Lo único que tengo que hacer para desinstalarlo es dar clic en la palomita, dar clic en aceptar, y a partir de ese momento ya se desinstalará todo el conjunto de juegos del sistema operativo de nuestra computadora. Ya habremos liberado el espacio. Entonces, así podemos revisar en cada una de las aplicaciones propias del sistema operativo cuáles son las que sí requerimos y cuáles no. Por favor, sigan enviando sus preguntas y comentarios a nuestra cuenta de correo electrónico.